El presidente Trump celebró ayer en Truth Social que tenemos paz en nuestro tiempo. Es broma, no lo dijo exactamente así, pero tiene más o menos las mismas posibilidades de funcionar que en 1939. Aquí el presidente Trump dice: hoy, la Junta de Paz alcanzó un acuerdo histórico para el desarme completo de Hamás y de todos los demás grupos armados de Gaza. Es un paso monumental hacia una paz y una seguridad duraderas. Este acuerdo es un paso crucial para que Gaza, por fin, sea gobernada por un gobierno palestino que trabajará estrechamente con la Junta de Paz. Interesante, especificó que trabajaría con la Junta de Paz en lugar de con Israel. Pero bueno, al pueblo palestino. Sí, sobre eso. Ahora, eso suena muy bien en un tweet de Truth Social. Queda bien sobre el papel, pero ¿qué posibilidades cree que hay de que este alto el fuego, que lleva en vigor ya casi un año y que apenas ha sido un alto el fuego? Durante ese periodo han muerto más de 1,000 palestinos, incluidos en estos últimos días. Pero ahora, al parecer, vamos a llegar a una paz total. Le diré de entrada que tengo muchas esperanzas de que, sea lo que sea, se haga lo que se tenga que hacer para lograr la paz y poner fin, ante todo, a la inestabilidad, poner fin a la matanza del pueblo palestino y darle una oportunidad a una paz real. Estoy totalmente a favor de eso. Espero que funcione. No quiero ser demasiado negativo con esto. Pero, como no nos intimidamos ni nos comprometemos a la hora de decirles la verdad, no hay muchas perspectivas de que esto tenga éxito. Y vamos a mostrarles por qué. Pero para ayudarme a contar esta historia hoy, vuelve a acompañarnos Rahan Menon. Hacía tiempo que no lo teníamos en el programa. Es profesor emérito de Relaciones Internacionales en el City College de Nueva York, antiguo colega mío en Defense Priorities y siempre un buen amigo. Raj, bienvenido de nuevo al programa. Hola Danny, ¿cómo estás? Estoy muy bien, pero espero que tú vayas porque eres experto en muchos de estos temas. Lo sigues muy de cerca y por eso agradecí que tuvieras tiempo para venir al programa hoy. Y espero que me digas que, pese a algunos titulares que voy a mostrarte ahora, que de verdad hay una posibilidad de que esto funcione, aunque sea una posibilidad remota. Pero no voy a contener la respiración, tengo que decirlo. Y antes, incluso de mostrarte algunas de estas cosas, basándote en lo que dijo el presidente Trump y en lo que ha ocurrido durante el último año aproximadamente. Creo que han pasado 9 meses desde que firmaron este llamado alto el fuego. ¿Qué probabilidades ves de que esto conduzca a algo bueno? Estoy contigo, Danny. No soy optimista. Para ponerlo en contexto, ayer, como has mencionado, el presidente Trump publicó este tweet y los medios se hicieron eco inmediatamente. Cuando el presidente Trump dijo que Hamás ha aceptado desarmarse en un acuerdo con su Junta de Paz, mencionó al mismo tiempo una retirada israelí de Gaza. Después vino una declaración del jefe o alto comisionado de la Junta de Paz, un hombre llamado Nikolai Mladenov, que dijo que la retirada y el desmantelamiento, como él lo llamó, tienen que ir de la mano. Ahora bien, lo interesante es que en realidad no hay ningún cambio en la postura de Hamás. La posición israelí ha sido que el principal problema es que Hamás no quiere desarmarse. En el acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025, Hamás no aceptó desarmarse. Lo que dijo fue que estaba dispuesto a desarmarse, siempre que hubiera una vinculación entre el desarme y una retirada israelí. También dijo que entregaría su armamento no a Israel, sino al gobierno tecnocrático interino que gobernará Gaza bajo el plan de varios puntos del presidente Trump. Ahora bien, ya existe una entidad así. Se llama Comité Nacional para la Administración de Gaza. Su jefe es un hombre llamado Ali Shat, que fue viceministro de la Autoridad Palestina. Y por cierto, se supone que la Autoridad Palestina asumirá el control a largo plazo. Pero el primer ministro Netanyahu dice que nunca permitirá que eso ocurra. Así que tenemos esto. Espera un momento.
Entonces, se supone que la autoridad palestina, al menos de nombre, va a asumir el control en virtud de ese acuerdo de octubre de 2025. Ha formado parte de las negociaciones entre los mediadores, así que tengo que volver atrás y comprobar si está en el propio acuerdo. Pero Netanyahu se ha adelantado. Da igual, ¿no? Dice que no permitirá que la autoridad palestina gobierne Gaza porque no condenó el 7 de octubre, entrena a terroristas y demás. Así que todo está un poco en el aire. La cuestión clave es esta. Hamás ha vuelto a decir hoy, Israel no se ha pronunciado plenamente sobre ello. Ahora voy a eso, que aceptará el desmantelamiento con dos condiciones: que haya una retirada israelí completa. Han sido claros al respecto. Y en segundo lugar, que cese toda agresión de Israel contra Gaza, con lo que se refieren a la violación del alto el fuego. Ahora bien, ¿sigues esto lo bastante de cerca, Dani, como para saber que no hay ningún alto el fuego? Es completamente falso llamarlo alto el fuego. Se viola por todas partes. Así que sinceramente, estoy contigo. No veo nada aquí que me lleve a creer que vaya a haber un cambio sustancial en la situación de Gaza. Muy rápidamente, miremos la situación sobre el terreno. Cuando se firmó el alto el fuego de octubre, los israelíes controlaban, no me tomes al pie de la letra con estas cifras, aproximadamente la mitad de Gaza. Ahora controlan alrededor del 70%. Y delante de la línea amarilla hay una línea naranja, una línea de exclusión. Y en esencia han aislado la parte de Gaza que controlan del resto de Gaza. Quiero decir su parte, en el sentido de lo que controlan. Así que unos 2 millones de palestinos, aproximadamente, están ahora hacinados en alrededor del 30% de Gaza, que ya es uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Además, los israelíes están construyendo terraplenes de arena, lo que sugiere que pretenden mantener esta situación a largo plazo. Y un par de ministros del gabinete del gobierno israelí, Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, e Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional, han dicho: queremos reintroducir asentamientos en Gaza, empezando por los que Ariel Sharon evacuó en el norte de Gaza en 2005. Así que esa es la situación. Yo diría que cualquier celebración por el anuncio del presidente es como mínimo prematura. Y sí, y aquí mismo en el mapa pueden ver que esta es la línea naranja dentro de la línea amarilla a la que se refiere. Cuando simplemente observan lo que ha estado ocurriendo hasta aquí, pueden ver cómo es esto. Quiero decir, Rafah ni siquiera está incluida. Así que toda esta zona, donde ya habían hacinado a lo que al comienzo de la guerra eran 2,1 millones de personas, mantenidas en esa prisión al aire libre, ahora es todavía más pequeña, con esta línea naranja. Y los israelíes, como veremos en un minuto, ni siquiera quieren volver a esa línea amarilla. Correcto. Solo por añadir, Dani, también han avanzado al ocupar el 70% de Gaza, en barrios como Zeitún, lo que ha provocado otra salida de refugiados. Ahora bien, hay que tener en cuenta que cuando esta gente, los gazatíes, queda hacinada en el 30% de su patria, de su territorio, el 80% de todos los edificios, viviendas y demás construcciones han sido dañados o destruidos. Así que viven en condiciones horribles. Y los suministros no están entrando, porque los israelíes tienen unas normas increíblemente restrictivas sobre qué puede entrar y qué no. Así que la situación es un desastre. Y cuando la gente habla de un alto el fuego, es completamente absurdo. No hay ningún alto el fuego. Y para pasar de donde estamos ahora a lo que quiere el presidente Trump, harán falta medidas muy heroicas que realmente exigirán que el presidente presione duramente a los israelíes. Doy de escéptico sobre hacerlo, prevare, nein. Bueno, ya sabe, quiero decir, incluso antes de analizar lo que Israel pueda o no pueda hacer, o hasta qué punto él pueda presionarlos, veámoslo. Aquí está Jack Keane exponiendo, en cierto modo, lo que el presidente Trump describe como esta gran posibilidad.
Ahora, la clave de cara al futuro será la aplicación y la verificación. He examinado este proceso y parece bastante bueno. Incluye mucha verificación y se desarrolla por fases. Hamás tiene que entregar los túneles, la producción de armas, los depósitos de armas, las armas pesadas, los cohetes, los morteros y finalmente sus armas de asalto. Todo eso se hará por fases. Israel se retiraría de donde está ahora hasta la línea amarilla, que sigue estando claramente dentro de Gaza. Es una zona de seguridad que han establecido en la frontera entre Israel y la propia Gaza. Todo esto llevará tiempo, sin duda, y no podemos confiar en Hamás. Eso ya lo sabemos. Mienten y hacen trampas. Sí, claro, Hamás es quien miente y hace trampas en todo, y estoy seguro de que lo hacen. Han dicho muchas cosas que no eran ciertas, y harán trampas todo el día si les beneficia. Pero creo que, antes de hablar aquí de mentir y hacer trampas, quizá deberías mirarte al espejo. Pero sí, ya sabes, veámoslo, Raj. Si partes de esa premisa, de que no puedes confiar en nada de lo que dicen, ¿dónde queda siquiera la posibilidad de alcanzar un acuerdo negociado? Toda la declaración que ha hecho es completamente contradictoria. Empecemos por lo de no confiar en Hamás. Sí, evidentemente en cualquier negociación nadie confía en nadie. Eso lo entiendo. Pero lo interesante de lo que acaba de decir el señor King es que no hay ni una sola exigencia dirigida a Israel. Todo es, no se puede confiar en Hamás. Hamás tiene que hacer esto. Y dice que habrá implementación y verificación en esta zona de guerra. ¿Quién va a hacerlo? Ese es el primer punto. El segundo, si creen que Hamás va a usar sus armas para que Israel se retire hasta la línea amarilla, no va a ocurrir. Y de nuevo, esta es la línea amarilla de aquí. Pero usted dice que no va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir entonces? Porque para mí, cuando escucho todo esto de lo que él está hablando, todavía no he oído nada sobre cómo va a ser la situación final para el pueblo palestino. Detener la guerra es un primer paso necesario. Y desarmar a Hamás para poder llegar a algún tipo de gobierno civil, creo que es algo beneficioso. Pero hasta ahora no he oído a nadie decir una palabra sobre cómo va a haber algún tipo de futuro para el pueblo palestino. Porque limitarse a decir que vamos a detener el conflicto puede ser bueno para Israel, pero detener la guerra sin nada más para el pueblo palestino no sirve de ayuda. Esto es como poner una tirita en una situación en la que alguien está perdiendo sangre a borbotones y a punto de morir, ¿no? Así que si quieres un acuerdo integral para Gaza, muchas partes tienen que hacer muchas cosas que es poco probable que hagan. Hamás tiene que desmantelarse. Pero ese desmantelamiento de Hamás tiene que estar vinculado a una retirada total de Israel. Después tiene que haber una administración temporal y tecnocrática de Gaza, como he mencionado. El Comité Nacional para la Administración de Gaza, que se supone que debe dar paso a un gobierno de la autoridad palestina. Los israelíes han dicho que no harán eso. Y luego está la reconstrucción de Gaza, Danny. En este momento hay cerca de 70 millones de toneladas de escombros en Gaza, cuya retirada, según se estima, llevará muchos años. Construir un par de hoteles y complejos turísticos de lujo en la franja de Gaza, con vistas a la costa, como Trump ha mencionado a veces, no va a solucionar el problema. Porque lo que necesitan los gazatíes es una reconstrucción que cubra las necesidades mínimas: vivienda, agua, suministros de alimentos, escuelas, etc. Así que estamos muy lejos de un acuerdo ideal, pero tampoco estamos realmente muy cerca del acuerdo que el presidente Trump acaba de anunciar ayer, porque las condiciones de nadie han cambiado de forma fundamental. Bueno, y justo quería pasar a eso ahora, porque, a ver, déjame enseñarte unos cuantos titulares contradictorios. Primero, esto es de NPR. Trump anuncia un acuerdo. Esto es de ayer. No, perdón, en realidad es de hoy. Trump anuncia un acuerdo para que Hamás se desarme.
Los propios milicianos dicen, vale, sí, pero Israel tiene que retirarse primero de Gaza. Luego miras la prensa israelí. Esto es justo antes de que saliéramos al aire. Después de que Hamás aceptara el plan de desarme, los funcionarios israelíes insisten en que las FDI no se retirarán. Y si puedes leer ese subtítulo, dice, en un nuevo desaire a los acuerdos relacionados con Estados Unidos, las declaraciones israelíes dijeron que la retirada ni siquiera hasta la línea amarilla ocurrirá hasta que haya, cito, un desarme real de Hamás. El primer ministro Netanyahu no se ha pronunciado públicamente al respecto. Mientras tanto, Israel como Gaza intentan, o mejor dicho, Hamás intenta, averiguar qué van a hacer allí. Los colonos están llevando a cabo incursiones en Cisjordania. ¿Qué le dice toda esta situación sobre cualquier posibilidad, incluso a corto plazo, de lograr, no diremos la paz, pero sí estabilidad y el fin del conflicto? Mire, dada la situación horrenda en Gaza, y usted lo ha mencionado antes, creo que a todos nos gustaría ver un acuerdo integral. Pero nos estamos acercando poco a poco, dice el presidente Trump. No son sus palabras, son las mías, basándome en su último anuncio. Pero incluso la propuesta que ha puesto sobre la mesa, sencillamente no veo cómo puede hacerse realidad. Los israelíes, como usted señalaba a partir del artículo de The Times of Israel, dijeron algo así. Estas condiciones no cumplen nuestro requisito mínimo para un acuerdo integral. La desmilitarización de Gaza, bueno, no tengo claro qué se quiere decir con eso. Pero si están hablando de que Hamás entregue todas sus armas por adelantado y después se muevan los israelíes, eso no va a ocurrir, porque Hamás considera que el desarme o la desmilitarización es su carta más fuerte. Y dijo en octubre, cuando se firmó el acuerdo, aceptaremos entregar nuestras armas a una autoridad interina, pero nuestro desarme tiene que estar vinculado a una retirada israelí, a avanzar hacia una paz integral y al mantenimiento del alto el fuego. Así que bueno, se puede decir lo que se quiera sobre Hamás, pero han sido bastante coherentes en lo que han solicitado. ¿Sabes qué? Entonces me cuesta entender esto. ¿Por qué? Y te pido que respondas de verdad, quizá a algo que no tiene respuesta. La administración. ¿Por qué el presidente Trump pondría su nombre en algo en Truth Social y pondría en juego la credibilidad y la reputación de Estados Unidos cuando jamás no ha cambiado nada respecto a su postura anterior? Y la parte israelí, al día siguiente, básicamente le tira un tomate a la cara y dice, sí, eso no lo vamos a hacer. Uno habría imaginado que la razón por la que anunciaste esto es que ha habido una diplomacia minuciosa, probablemente durante meses, entre bastidores, y que consiguió que las dos partes llegaran a un punto en el que dirían, de acuerdo, lo haremos. Y entonces llega el anuncio, y ya entraremos en la difícil fase de aplicación. Pero ahora mismo parece que nadie está hablando siquiera de haber cambiado nada. ¿Cómo ocurre esto? Estoy de acuerdo contigo. Como sabes, el presidente Trump tiene una gran predilección por Truth Social y muy a menudo anuncia iniciativas diplomáticas de forma improvisada en Truth Social. Creo que lo que nos habría gustado ver es que la administración y los responsables del presidente Trump que se ocupan de Gaza se reunieran con los israelíes, con Hamás y con la Junta de Paz, y lograran un acuerdo concreto por escrito sobre lo que ha aceptado cada parte. Por lo que sabemos, eso no ha ocurrido, porque no hay ningún anuncio por escrito. Lo que tenemos del presidente es un tuit bastante breve. Así que, como era de esperar, Hamás dice, sí estamos de acuerdo, pero, y volvemos a nuestra antigua posición, vincular el desmantelamiento con la retirada israelí y un alto el fuego total y sólido. Y los israelíes dicen no, nuestra posición es que tiene que haber una desmilitarización total antes de que hagamos nada. Y por cierto, Dani, ya sabes, el mapa que has mostrado, ocupan el 70%. Ahora tienen la línea naranja. Están construyendo terraplenes de arena a su alrededor. ¿Te parece que ese es un gobierno que está preparando para retirarse?
Sí, parece que están atrincherándose para quedarse allí más tiempo. ¿Y qué te dice eso sobre cuál es el objetivo de Israel aquí? Porque quiero decir, volvamos a lo que hizo que empezara todo este levantamiento. Me refiero a volver al 7 de octubre de 2023. Casi nadie en Occidente presta atención a esto, o siquiera sabe de ello. Pero en el verano anterior a octubre de 2023, hubo enormes protestas. Y creo, más de 200 palestinos habían sido asesinados tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza por la defensa de Israel. Había muchas protestas porque su calidad de vida estaba siendo aplastada de una forma horrible. Y ahora tenemos una situación en la que, sea cual sea la cifra, el 70% de la Franja de Gaza ha quedado inhabitable. Toda esta gente ha sido apiñada en otra zona. ¿Cuál es el objetivo israelí aquí? Y me refiero al objetivo real. Habló de terraplenes o muros, etc. Quieren que esta situación, ya sea la línea amarilla o la línea naranja o como se llame, se convierta en la nueva frontera de facto y simplemente mantener a todo el mundo viviendo ahí dentro. Quiero decir, ¿cuál es la idea de los israelíes? Están cometiendo un error que cometen muchos países con una superioridad militar abrumadora, incluido el nuestro, por cierto. Más recientemente en Irán y antes de eso en Vietnam. Es la creencia de que si tienes una fuerza militar superior, puedes traducirla fácilmente en el resultado político que quieres. El problema es que la otra parte también tiene voto, ¿no? Y aquí tienes a Hamas, que no se ha desarmado y que ha dejado muy claro qué hará y qué no hará. En cuanto a la estrategia israelí, mire, tanto en Cisjordania como en Gaza, digamos Gaza, ya hemos hablado de lo que está ocurriendo. Es en esencia una ocupación de la mayor parte del enclave. En Cisjordania no pasa un día sin que haya grupos armados de colonos que asalten comunidades palestinas, maten o golpeen a personas, se lleven su ganado, prendan fuego a sus huertos y tierras de cultivo. Y luego el primer ministro Netanyahu dice, bueno, eso no es nada. Esto es un grupo de delincuentes juveniles. No, no es un grupo de delincuentes juveniles. Porque cuando hacen esto, hay videos que muestran que las fuerzas de defensa de Israel en muchos casos los acompañan y no hacen realmente nada. Así que, cuando digo que la falacia consiste en que intentan traducir la superioridad militar en un resultado político, eso es lo que están haciendo en Cisjordania. Eso es lo que están haciendo en Gaza. Y tienen una especie de dicho para esto. Cuando hay estallidos de violencia, cortaremos el césped. En primer lugar, hay un problema en considerar al pueblo palestino como malas hierbas. Pero al margen de eso, cortar el césped, en términos concretos, significa un uso continuo de la fuerza militar para reprimir lo que es un movimiento nacional que no va a desaparecer pronto. Y sabe, puede sostenerse eso, porque creo que es un argumento legítimo, y he oído a mucha gente plantearlo, que la intención de la parte israelí, aprovechando lo que ocurrió aquel terrible día, el 7 de octubre, es convertirlo en una oportunidad para decir, oigan, hagamos la vida tan miserable que expulsemos por completo a esta gente de la tierra. Al final, alguien, en algún lugar del mundo, sentirá suficiente pena por ellos como para permitir que esos 2 millones de personas, o la cifra que sea ahora, los que sigan vivos, los expulsemos sin más y se vayan a otro sitio. Y así los mantendremos en esta situación brutal, que nadie toleraría para ningún grupo de personas en ninguna parte del mundo, hasta que al final lo hagan. Y hasta que lo hagan, los mantendremos como ganado, hacinados en este pequeño cercado. ¿Cree que ese podría ser su objetivo? Sí. Bueno, ese puede ser su objetivo, pero el historial desde 1967, cuando Israel tomó por primera vez el control de Cisjordania y Gaza, deja muy claro que eso no está funcionando. Así que alguien tiene que convencerle a usted y a mí, creo, de que algo ha cambiado y de que el uso de la fuerza hará de repente que los palestinos se sometan a las condiciones israelíes, o de que emigrarán voluntariamente,
como dicen a veces funcionarios israelíes. No hay ningún indicio de que eso sea cierto. Y por cierto, después del 7 de octubre, creo que usted y yo estaremos de acuerdo en que el asesinato de civiles por parte de Hamás no es tolerable. Nadie va a defender eso, ¿verdad? Pero lo irónico es que después de aquello, todo lo que ha hecho Israel ha aumentado su aislamiento y ha puesto en su contra a la mayor parte de la opinión pública estadounidense. Ha habido una enorme reacción en contra, y ese es otro ejemplo de que se puede en una fuerza preponderante, pero si se usa, que no solo no logre los objetivos, sino que los socave. Exacto. Bueno, esa es precisamente la cuestión. Quiero decir, dejando aparte cuál sea su nivel de moralidad y lo que están haciendo al pueblo palestino, Israel no es estúpido, desde luego. Es gente con una formación muy alta, gente muy inteligente. No tiene esa inteligencia que imponerse en algún momento a la emoción y al deseo de lograr un determinado resultado, cuando se ve que no solo no lo están consiguiendo, sino que, incluso si les dieran la oportunidad de salir voluntariamente de la región, nadie va a acogerlos en grandes cantidades de todos modos. Nadie, porque llevan intentando hacer eso. Así que, si esto va a seguir siendo así, continuar con ello va a seguir desgastando a sus fuerzas armadas, que nunca estuvieron pensadas para un combate sostenido y prolongado como este. Y está perjudicando su economía. Además, está provocando una reacción negativa enorme en todo el mundo, especialmente en Occidente, incluso en Estados Unidos. No tendrán que decir en algún momento, bueno, gente, esto no está funcionando, ¿vamos a tener que hacer algo diferente? Han sido pragmáticos en el pasado y ya han llegado antes a un punto parecido. ¿Ve alguna posibilidad de que lleguen a ese punto en este caso? No lo creo, Daniel. Y otro dato, por cierto. Como sabes bien, la mayoría de las veces los asuntos de política exterior no le importan al público estadounidense, salvo que estén muriendo nuestros soldados o que estemos gastando cantidades desmesuradas de dinero sin un objetivo claro. Así que la guerra de Gaza ha pasado a preocupar a la opinión pública por ese motivo. Pero en varias contiendas electorales ha surgido la cuestión israelí-palestina y no ha beneficiado a Israel. Ese sentimiento se está volviendo contra Israel. Y en muchos casos, Abdul El-Sayed en Michigan es un ejemplo, aunque solo uno, los críticos más firmes de la política israelí han tenido muchísimo éxito porque el público parece estar muy atento a este asunto. Ahora bien, ¿qué significa eso para Israel? Si eres Israel, lo último que quieres hacer es socavar el apoyo en el país que te ha respaldado casi sin condiciones desde 1948, pero han conseguido hacerlo. Y ese es de nuevo mi argumento. Puedes tener una fuerza superior, pero usarla puede llevar a resultados que no anticipas. Y eso es lo que ha ocurrido aquí. Pero Netanyahu tiene unas elecciones a la vista. No creo que vaya a hacer ninguna concesión sobre Gaza. Su posición política como primer ministro, su capacidad para sobrevivir, dependen en gran medida de esos partidos y de esas fuerzas, de movimientos ideológicos que defienden un Israel más grande. Así que no veo cómo podemos pasar de donde estamos ahora a donde el presidente Trump dice que estaremos pronto. Bueno, y esas tendencias siguen avanzando en una dirección negativa para Israel. Quiero decir, hace apenas 1 o 2 días, eligieron en Irlanda a una presidenta que era una crítica feroz de Israel y ganó por una mayoría aplastante. Ahora mismo no recuerdo su nombre, pero sí recuerdo que era una gran crítica de Israel. Y ahora que la han elegido, en el pasado eso habría sido una sentencia de muerte política. No había forma de estar en contra de Israel y tener éxito. Ahora le ayudó a ser elegida. Fue un asunto importante. Ayer hubo un reportaje de la BBC, importante por un par de razones distintas, pero esto no va a ayudar a la causa israelí en Estados Unidos. Es lo que informó la BBC ayer mismo.
El Servicio Mundial de la BBC ha recopilado información sobre más de 160 casos en los que niños fueron tiroteados en Gaza y ha constatado que en 95 de ellos el menor recibió disparos en la cabeza o en el pecho. En la mayoría de estos casos, la víctima tenía menos de 12 años. Así que esto es impactante. Llevan mucho tiempo circulando rumores de que francotiradores israelíes, al parecer, simplemente se estaban divirtiendo, o eso se decía al menos, y mataban a niños con esos disparos. Pero ahora, esta es la primera vez que yo lo veo en un medio generalista, y especialmente en el Reino Unido, que también es muy pro-israelí en materia de política gubernamental. ¿Qué opinas de esta disposición a emitirlo en la BBC? ¿Y crees que llegará a alguna parte? Es un síntoma de un cambio más amplio en la opinión pública, que se está volviendo contra Israel, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Ha mencionado a la señora Connolly, la presidenta de Irlanda, que fue elegida con el 63% de los votos, una victoria aplastante. Pero veamos otro ejemplo. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, que ha sido un crítico abierto de Israel, sin escatimar críticas, y cuenta con un fuerte apoyo en el país. Y no es el único. Salvo Alemania, quizá, y tal vez Italia, que en un sentido amplio son firmes partidarios de Israel, la opinión pública en Europa se está volviendo contra los israelíes. Pero mucho más importante aún, está ocurriendo aquí. Y creo que es algo que el primer ministro Netanyahu y de hecho los partidarios de Israel aquí no han tenido suficientemente en cuenta. No bastará simplemente con lanzar muchos anuncios intentando, por así decirlo, defender la política israelí, porque creo que la opinión pública estadounidense ha percibido que hay algo fundamentalmente mal. Y esto se está reflejando, como he dicho, en la opinión pública y en nuestras campañas. Así que creo que los israelíes probablemente son conscientes de ello. La cuestión es si están dispuestos a hacer los sacrificios y los movimientos difíciles que harán falta para avanzar hacia un acuerdo político. Dicho esto, también le corresponde a Hamás hacer determinadas cosas. Pero por lo que hemos hablado hasta ahora, creo que estarán de acuerdo en que no veo que esto vaya a ocurrir a corto plazo. Ni siquiera un paso como lograr que Hamás se desarme y que los israelíes, en paralelo, se retiren. A menos que se nos esté escapando algo, no hay indicios de que eso esté sobre la mesa. Así que el tuit del presidente Trump es, creo, un tuit aspiracional, pero no una descripción de lo que probablemente vaya a ocurrir de aquí en adelante. ¿Y qué cree que podría pasar con la opinión pública dentro de Estados Unidos si esto no llega a materializarse? Es decir, si el presidente Trump vuelve a poner su nombre sobre la mesa, y esta vez se puede argumentar que quien está bloqueando las cosas no es Hamás, sino la parte israelí. Y especialmente este titular fue bastante contundente. Al día siguiente hubo una desautorización muy directa, cuando funcionarios israelíes dijeron que las fuerzas de defensa de Israel no se retirarán. Dijeron que ni siquiera hasta la línea amarilla original, por ahora. Así que la cuestión será, ya hemos visto al vicepresidente Vance, hace varias semanas, decir algo como, no vamos a plegarnos sin más a Israel. Es un país, les escuchamos como escuchamos a los demás. En el pasado, eso también habría sido una sentencia de muerte política. Y sin embargo, ahí está diciéndolo, y la gente se pregunta, ¿cree que eso sigue la tendencia que estamos viendo aquí? Si esto no sale bien, ¿podría continuar esa tendencia en Estados Unidos? Sí, y también es importante señalar esto, Danny. La gente descartará el cambio en la opinión pública diciendo, son solo los demócratas de izquierdas, gente como el alcalde Mamdani en Nueva York y cosas así. Pero eso no es realmente cierto, porque las encuestas de opinión pública muestran el mismo cambio entre los independientes. Algunos de ellos, por cierto, eran antes republicanos y se han convertido en una especie de republicanos anti-Trump que se han declarado independientes. Pero también hay un cambio dentro del propio Partido Republicano, y el Partido Republicano no se ha ajustado a ese cambio.
Y diré que el establishment demócrata, a diferencia de personas como Mamdani, Saed, AOC, Ro Khanna y otros, se aferra muy estrechamente al statu quo. Pero creo que no hay duda de que existe una desconexión entre el establishment de ambos partidos y una opinión pública que está cambiando desde abajo, y que se manifiesta tanto en las elecciones como en qué asuntos cobran relevancia, así como en los sondeos de opinión. Así que sí, creo que la brecha entre la opinión pública estadounidense y la política oficial israelí, no estoy hablando del pueblo israelí, seguirá creciendo. La cuestión es ¿qué se hará entonces? Porque para revertir esa situación hay que tomar decisiones muy fundamentales y muy difíciles. No puedo imaginar al presidente Netanyahu tomando esas decisiones, ni tampoco puedo imaginar que el presidente Trump ejerza la presión necesaria para asegurarse de que se tomen. Así que por desgracia lo que tenemos es que continúa el statu quo. Y eso implica, como usted decía antes, que sigue el ciclo de violencia. La idea de que puede terminarse reprimiendo a los palestinos o expulsándolos me parece una fantasía absoluta. Y el historial histórico demuestra, de hecho, que es una fantasía. Has mencionado al primer ministro Netanyahu. Hace un momento he mencionado que el vicepresidente Vance había dicho algunas cosas, si no negativas, sí despectivas sobre Israel. Pues bien, hace un par de días, creo que en ABC News, Netanyahu tuvo la oportunidad de responder, aparte de todo eso. Y quiero que escuches esto desde la perspectiva quizá especialmente de la generación más joven, que ya no se inclina por Israel. Escucha su justificación, la justificación del primer ministro Netanyahu, de por qué las cosas no son tan malas como dijo el vicepresidente Vance. ¿Cree que Israel tiene un problema de comunicación, de imagen o de política? Creo que ha habido un cambio debido a la proliferación de las redes sociales y al hecho de que países soberanos las han manipulado con granjas de bots y otras cosas. Y podemos ver una relación directa entre la proliferación de las redes sociales y la caída del apoyo a Israel. Ahora bien, no les estoy diciendo que la guerra de Gaza y la forma en que se tergiversó aquí y las mentiras que se difundieron no hayan influido en esto. Influyeron, por desgracia. Pero sí digo que quienes odian a Israel odian a Estados Unidos. De acuerdo, vamos a analizar un par de partes de eso, pero vayamos primero a esta. Básicamente está diciendo, escuchen, no tuvo nada que ver con el genocidio. De hecho, eso ni siquiera es cierto. Más tarde lo dijo. Ella le preguntó por eso, y él respondió, no, eso no es verdad en absoluto. Pero dijo que es la forma en que las cosas se tergiversan en las redes sociales. No es lo que realmente está ocurriendo sobre el terreno, sino cómo se está tergiversando. ¿Cómo va a calar ese mensaje entre los estadounidenses? No muy bien. Quiero decir, creo que la opinión pública está bastante atenta a lo que está ocurriendo. Y decir sin más que las críticas a Israel se reducen al odio, al antisemitismo o a las redes sociales, no me parece un argumento convincente, porque no afronta el hecho fundamental. Pongamos sobre la mesa que como parte de un acuerdo global, los grupos palestinos como Hamas tendrán que hacer cambios fundamentales. De acuerdo, eso se da por sentado. Pero, si han escuchado al primer ministro Netanyahu hace un momento, ¿les parece un hombre dispuesto a hacer cambios fundamentales? No lo está, porque dice que no está ocurriendo nada fundamental. Es que la gente odia a Israel. Es lo mismo cuando él dice, Cisjordania, toda esta violencia de los colonos son delincuentes juveniles. Para que te hagas una idea, Danny, de cuánto ha cambiado la opinión pública. Bret Stephens, columnista de opinión del New York Times y defensor al 100% de Israel, escribió el otro día un artículo de opinión sobre lo que está ocurriendo en Cisjordania y dijo, el terrorismo judío en Cisjordania no le hará ningún bien a la causa israelí.
Estoy parafraseando y tomándome algunas licencias, pero es un cambio asombroso, teniendo en cuenta cuál ha sido la postura de Bret Stephens a lo largo de los años respecto a las cuestiones israelí-palestinas. Y uno se pregunta si esto va a empujarlo aún más en esa dirección. Y ya sabe, lo último que dijo en ese corte de Netanyahu que acabo de poner, está intentando convencer a una audiencia estadounidense de que esto se debe simplemente a que la gente, sin ningún motivo válido, tiene un problema con Israel. Y que en lugar de que tengan que ser las políticas en las que yo siempre me centro, las políticas de Benjamin Netanyahu, no el pueblo israelí, ni los judíos en absoluto, sino las políticas de este gobierno civil y laico. Pero él dice, no es eso. En realidad, si odias a Israel, odias a Estados Unidos. ¿Qué responde a eso? Mira, creo que funcionará en la medida en que refuerce la creencia de quienes piensan como él, que todos estos problemas surgen de una especie de odio fundamental hacia Israel y en particular hacia Israel y al pueblo judío, que esto es una forma de antisemitismo. Pero no va a calar entre quienes están mostrando, por su forma de pensar, de hablar de política, de votar, o por la manera en que los candidatos han abordado la cuestión israelí-palestina, que las cosas han cambiado. No va a ayudar ante el cambio más amplio que se está produciendo en la opinión pública estadounidense. Así que esto es un poco como silbar en la oscuridad, es no reconocer el cambio que se ha producido. Y por cierto, no se trata solo del primer ministro Netanyahu. Creo que tampoco lo ven las cúpulas republicana y demócrata. Gente como Schumer y su homólogo en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, siguen aferrados al viejo guión o a la vieja estrategia. Bueno, ya saben, se está produciendo un cambio, quiera Netanyahu reconocerlo o no, y hay cierto efecto de arrastre. Además, veremos cómo evoluciona esto, porque podría, especialmente si Israel sigue haciendo lo que decía ese titular hace un momento, y básicamente le planta cara al presidente Trump, no va a salir muy bien. Dani Citrinowicz hablaba aquí en X de parte de ese efecto de arrastre hacia la guerra con Irán y del difícil equilibrio que tiene Netanyahu. Dijo, no puede parecer que Netanyahu esté empujando a la administración Trump hacia otra confrontación militar con Irán, especialmente cuando muchos en Washington ya creen que Israel desempeñó un papel importante al impulsar una campaña que no logró los resultados previstos. Al mismo tiempo, Netanyahu no puede permitirse que el presidente Trump vuelva a un acuerdo de paz integral con Irán. Eso no es lo que necesita. Y luego se ve esa parte de abajo. En otras palabras, la estrategia consiste en influir en la administración. Es decir, la capacidad de Israel para moldear indirectamente la manera de pensar de la administración Trump, subrayando por qué es necesaria una mayor presión, al tiempo que se evita dar la impresión de estar empujando a Estados Unidos hacia otro conflicto en Oriente Medio. Ya sabe, hablamos de ello en nuestro programa hace un par de días, cuando se anunció que Netanyahu iba a acudir al funeral de Lindsey Graham. Me preocupaba eso, porque llegó justo después de que Israel anunciara que tenía nueva información de inteligencia, según la cual el Monte Piccax era el nuevo programa de armas nucleares, y que quizá habría que eliminarlo. Recordamos lo que ocurrió la última vez que Netanyahu vino aquí con información de inteligencia sobre eliminar a Ali Khamenei, el líder supremo, etc., y cómo salió aquello. Ahora parece que el presidente Trump no está tan dispuesto a aceptar sin más lo que dijo Netanyahu. Después no vimos ninguna rueda de prensa. ¿Ve usted algún distanciamiento, incluso en el frente iraní, entre Netanyahu y Trump? No, cada vez hay más disonancia. Así que, diga lo que diga el presidente Trump sobre que Hamas ya no tiene nada y está rogando por un acuerdo y demás, los hechos muestran que Hamas aún tiene mucho en su arsenal y no está rogando por un acuerdo. Está claro que el presidente Trump se da cuenta de que no puede ganar la guerra. Está buscando una salida, ¿verdad?
Netanyahu, mientras tanto, básicamente de un cambio de régimen. Y ese es de siempre su mensaje. No funcionó en más reciente. Perdón, hace un momento ha dicho Hamas. ¿Quería decir Irán? I'm sorry, Iran, excuse me, yes, Iran. Lo siento, Irán. Disculpe, sí, Irán. Así que, durante la visita más reciente del primer ministro Netanyahu, hay que señalar que no estuvo a solas con el presidente. Vance estaba allí, Hegseth estaba allí, Witkoff estaba allí. Creo que en parte se debe a que algunos de sus asesores no quieren que sea simplemente un encuentro a solas entre él y el primer ministro Netanyahu. También hay que señalar que no hubo acceso breve de la prensa después de esa reunión. Es decir, no se llamó a la prensa para que hiciera preguntas a los dos líderes. Y creo que ni siquiera hubo, al menos por parte estadounidense, un informe completo sobre qué ocurrió exactamente. Y Trump no dijo nada después de esa reunión que indicara que Netanyahu tiene alguna influencia sobre él. De hecho, en comentarios que ha hecho, ha dado a entender que, bueno, Bibi quiere que sigan la guerra. Es consciente de que lo que necesita hacer es salir de la guerra, y lo que Netanyahu quiere que haga es seguir con la guerra, intensificarla y lograr un cambio de régimen. Esas dos cosas van en direcciones distintas. Ya no están alineadas, así que eso tampoco está funcionando. No creo que Trump vaya a intensificar la guerra hasta buscar un cambio de régimen, porque Netanyahu lo haya convencido. No creo que el presidente Trump tenga una estrategia de salida, pero esa es otra historia. Sí, y lo he visto. Desde luego ha habido. En uno de nuestros programas de hoy he mostrado cómo varios comentaristas estadounidenses repiten el discurso de Netanyahu, porque de eso es de lo que hablan. Creo que fue Kellogg quien dijo algo así como: sí, el cambio de régimen es una de las cosas que tenemos que perseguir. Estaban Kellogg, Jack Keane y, ahora mismo no recuerdo el nombre del tercero. Pam Stinger o Box Mallinson repiten todos ese discurso. Solo tenemos que esperar que el presidente Trump no vaya a hacer caso a eso, porque militarmente no podemos lograrlo. Lo único que podemos hacer es ahondar este agujero en el que nos estamos metiendo. Pero parece que todavía hay quienes están Hay una gran batalla en marcha. Aquí hay cierto movimiento, especialmente entre la gente, entre las generaciones más jóvenes. Ahí hay un movimiento claro. Pero la vieja guardia se aferra con fuerza a no cambiar nada. ¿Cómo ve usted esa dinámica dentro de Estados Unidos entre, ya sabe, la vieja guardia, los pensadores de la élite y las generaciones emergentes? Bien, hace un rato mencioné que Israel-Palestina se ha convertido ahora en un tema muy central en las campañas para las elecciones de mitad de mandato, ¿verdad? Y también mencioné que eso se refleja en la opinión pública. Pero la guerra de Irán también ha aparecido en varias campañas. El candidato demócrata está sacando a relucir la guerra de Irán como algo que no beneficia a la población estadounidense y que desvía dinero de programas que necesitaban una mejor financiación aquí, en casa. Así que, una vez más, la guerra de Irán tampoco ha beneficiado a Israel. Mencionaste a Danny Citrinowicz. En Israel hay personas como él, expertos muy competentes en Irán y también en la cuestión israelí-palestina, que están señalando el problema fundamental. La dificultad es son ellos que se aboran en los tanques. Initial forward toward the ground. It's Prime Minister Netanyahu that is making, who's making policy. Eso es un problema. Así que habrá que ver cómo termina funcionando esto. Quiero decir, estas cosas se solapan. No hay distinciones claras entre ellas. Y creo que cómo se resuelva esta cuestión con Hamas va a ser un factor. Si Israel se limita a ser un obstáculo, y especialmente si avergüenza de algún modo al presidente Trump, eso va a empujar en esa dirección, y aún más. Y si intentan presionar al presidente Trump para que haga más en Irán, eso también les saldrá mal.
va a avivar aún más esa tendencia. Ahora, si llegamos a noviembre y esas dos cosas empiezan a alejarse aún más, aquí, en Estados Unidos, podríamos tener un problema real y potencialmente un cambio radical. Y no creo que eso sea bueno para nadie, porque no quiero que se llegue tan lejos que la gente empiece a confundir las malas políticas de Netanyahu con el antisemitismo. Estoy completamente en contra de eso. Creo que es algo terrible. Pero gran parte de eso está ocurriendo por sus malas políticas. Y vamos a tener que denunciar estas cosas para no llegar a una situación que sea mala. Desde luego. Pero tendremos que esperar para verlo. No vamos a quedarnos esperando a ver cómo se resuelven estas cosas. Pero ahora tenemos una imagen mucho más clara de lo que está ocurriendo exactamente. Así que le agradecemos mucho que haya venido hoy para contárnoslo. Me alegra verte, Danny. Muchas gracias, y también os agradecemos mucho vuestro apoyo. Aseguraos de darle a me gusta y suscribiros antes de iros, si aún no lo habéis hecho. Y esperamos veros mañana en el análisis en profundidad de Daniel Davis. Estupendo. Ahí lo tienes, Dan, de acuerdo. Lo siento, ahí vais a tener que hacer algo de trabajo de edición, pero al menos por fin lo hemos resuelto. Oh, gracias a Dios. Sí, ha sido un poco inseguro, pero bien. Sí, estuvo bien, eso sí.